Hello dear students, how are you? I hope you're doing fine. Today we are going to learn about obligation in English and how we express obligation in English. Hoy vamos a aprender cómo expresar obligación y falta de obligación en inglés usando verbos de modalidad o modal verbs. For this, we need to draw our attention to page 29 in your real life intermediate books. And I would like you to pay attention to here, the grammar to know, because here we are going to talk about the uses of these different modal verbs, but I am going to refer to the examples in exercise 6. Entonces, vamos a ver la parte de gramática en esta parte de grammar to know, pero voy a hacer referencia a las oraciones que aparecen en el ejercicio 6, que son los ejemplos que ustedes habrán escuchado en la clase pasada, en la actividad de la clase pasada, que fue el listening que les mandé. ¿Ok? Entonces yo voy a estar haciendo referencia a esos ejemplos, así que necesito que tengan escuchado esos listenings de la actividad anterior que mandé la semana pasada, como para que puedan estar orientados. Si no, se les va a complicar entender a qué estamos haciendo referencia, ¿sí? Estos ejercicios están basados en los listenings de la semana pasada, de la página 28, ¿ok? Good. So, let's start first with have to and must, yeah? It says that we use have to and must to say that something is necessary. Usamos have to o must para decir que algo es necesario, que es necesario que hagamos algo. El ejemplo que tenemos es el ejemplo, the example of exercise, the sentence number 1, and it says, they have to work 10 or 12 hours a day. In this case, we are talking about children in parts of Africa today. El ejemplo hace referencia a los chicos que al día de hoy tienen que trabajar en África. And they have to work between 10 and 12 hours a day. Have to es una obligación externa. Okay? Now, B, it says we use must to show that the speaker thinks is necessary to do something, or it's a strong advice or recommendation. The example sentence is number 4. It says, you must write to them and tell them how you feel. Entonces, en la parte B dice que usamos el must, el verbo de modalidad must, para mostrar que el que está hablando, que dice la oración, piensa que es necesario que hagamos esto. Cuando decís, you must write to them and tell them how you feel, debes escribirles a ellos y contarles cómo te sentís. Esto hace referencia a las compañías que usan a niños todavía al día de hoy para trabajar. ¿Ok? Entonces, la recomendación es, you must write to them and tell them how you feel. Okay? Okay, exercise or example C is the past form of both verbs is had to. Tanto en have to. When I say, you have to do these exercises for next week. Ustedes tienen que hacer esta actividad para la semana que viene. O yo digo, he must help you around the house. Suppose that I'm talking about my son. And I say, he must help you around the house. Él te debe ayudar en la casa con las tareas del hogar. Esos dos modal verbs usan una sola forma pasada y es la forma had to. Entonces, I'm going to read the example. Example sentence 2. It's, they had to earn a living in coal mines and factories. There we are making reference to children 200 years ago. La oración número 2 hace referencia a los niños que trabajaban hace 200 años. Y la oración en español es, ellos tenían que ganarse la vida en minas de carbón y en factories, que quiere decir fábricas.
Okay, now don't have to. Don't have to implies that something is not necessary, that you don't have to do something, que no hace falta que hagas esto. O sea, lo que implica es falta de necesidad. Let's have a look at the example in D. It says, we use don't have to say that something is not necessary. And the example is number 8. It says, they don't have to start work until they are 23. This they in this sentence is making reference to modern graduates. Modern graduates o los graduados modernos en la actualidad no tienen que empezar a trabajar hasta que cumplen aproximadamente 23 años. ¿Esto de dónde lo sacamos? Vuelvo a repetir, todos estos ejemplos son de los listenings que hicimos la semana pasada. So, I repeat the example. Modern graduates don't have to start work until they are 23. That is the example sentence number 8. All right, what is the past form of don't have to? Si yo te digo, you don't have to wash the dishes, no tenés que lavar los platos, no es necesario que los laves. Ahora, si yo quiero hacer referencia al pasado, yo digo, no hice la tarea porque la profesora dijo que no era necesario que hiciéramos la tarea. Entonces, ¿qué digo? I didn't do the homework because I didn't have to do the homework. La forma pasada de you don't have to or she doesn't have to do this es you didn't have to or she didn't have to, okay? It's in exercise in example sentence E. The past form is didn't have to. And the example is sentence 6. It says, they didn't have to work at all. This they makes reference to wealthy young people in the past. So sentence 6, when it says they, refers to wealthy young people in the past didn't have to work at all. And what does it mean? ¿Qué significa? Que la gente joven, muy adinerada en el pasado, no tenían que trabajar para nada. ¿Por qué? Porque venían de familias ricas, entonces no necesitaban trabajar, como el resto de los mortales. Okay, now we're going to pay attention to other two forms to express permission in this case. Vamos ahora a hablar de cómo hacemos referencia o cómo expresamos la falta de permiso, cuando alguien no tiene permiso para hacer algo. ¿Cómo digo que no tenés permiso? Que no estás autorizado a hacer algo. Okay. It says not allowed to and mustn't. En este caso mustn't, vamos a ver que hace referencia a otro caso. Tiene otro significado. Dice, use not allowed to and mustn't to say that something is not permitted. In example F, or the explanation of sentence F, it says, not allowed to often describes rules. Not allowed to normalmente describe reglas. ¿Qué reglas? Por ejemplo, cuando hablamos de los estudiantes y digo, students are not allowed to listen to music in the classroom. A los alumnos no se les permite, ¿sí? No están autorizados a que escuchen música adentro del aula durante las clases, por supuesto. Okay? Let's have a look at the example in sentence 7, right? It says, they aren't allowed to take breaks. This they makes reference to children in parts of Africa today. So children in parts of Africa today aren't allowed to take breaks. ¿Qué está diciendo? Que niños en algunas partes de África, niños que trabajan, no están autorizados o no se les permite tomar un recreo o tomar un receso o un descanso. Then exercise G says, the past form is wasn't or weren't allowed to. Si yo te digo en la forma presente, you are not allowed
to leave this room es no tenés permitido dejar esta habitación o salir de esta habitación. Si yo quiero usar la forma pasada, tengo que cambiar esa forma del verb to be, you aren't allowed, al pasado del verb to be. Entonces digo, you weren't allowed last week to go to the party. No se te autorizó, no se te permitió que fueras a la fiesta la semana pasada. Entonces, para transformar este you are o you are not allowed to do something, que se te permite o estás autorizado a hacer algo, lo único que hago es cambiar la forma del verb to be a su forma pasada. ¿Ok? Si yo dijera, she isn't allowed to take photos inside a museum, a ella no se le permite sacar fotos adentro del museo. Si quiero decir que la semana pasada cuando ella fue al museo no la dejaron sacar fotos, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el isn't por el wasn't. Entonces digo, she wasn't allowed to take photos in the museum. Y entonces ya lo que hice es cambiar el tiempo del verb to be y ya cambié el tiempo de la oración. And the last example here is mustn't. Mustn't es no debes, o no deben, o no debo, dependiendo del sujeto que voy a utilizar con ese modal verb. Entonces dice, mustn't is often used for strong advice or recommendations. And the example is sentence number 5, and it says, we mustn't give them our money. ¿A quién hace referencia ese them? Ese them hace referencia a aquellas empresas que utilizan a los niños como trabajadores. Entonces, lo que dice listening, si ustedes recuerdan, es que dice, you mustn't give them our money. No les debemos dar nuestra plata. ¿Cómo? ¿De qué forma? No comprando los productos que ellos venden, por ejemplo. Entonces, el mustn't lo utilizamos para decir, para dar una recomendación fuerte, como decir, no debemos hacer eso, no debemos permitirles que sigan explotando a niños en estas compañías. So we use mustn't to give a very, very strong recommendation. Okay? Okay. People, I hope you have understood these examples and modal verbs. Next class, we are going to meet in a Zoom class, and we are going to deal with the exercises 7 and 8, and we are going to discuss them together. I hope you have found this explanation useful. Espero que les haya resultado útil la explicación. Bye bye, see you next time.